cajas donde se resguarda la evidencia. Los expedientes secretos del caso Colosio son evidencias del proceso penal contra Mario Aburto Martínez, el asesino de Luis Donaldo Colosio. Pistola y balas. Ese es el aspecto que tenían la pistola y las balas con las que fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Todo el material estaba resguardado en el Poder Judicial de la Federación. Las cajas tenían sobres de Manila, donde se encontraron varios documentos de Mario Aburto Martínez. También resguardaba la ojiva y casquillos del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Las fotografías que se encontraron y que formaron parte de la evidencia muestran el mitin en Lomas Taurinas. Lomas Taurinas, Tijuana. Es una explanada en pendiente, sobre la calle La Punta, que se colocó un templete improvisado, montado sobre una camioneta. Alrededor de 4.000 personas se reunieron para ver al candidato en el denominado Acto de Unidad. Participaron 4 oradores locales antes de que Luis Donaldo Colosio cerrara el evento con su discurso. A las 17:08, Colosio bajó del templete y se dirigió a pie a su camioneta rodeado por una reducida escolta personal. Sobres con contenido de la evidencia. En los sobres se encuentran las evidencias del magnicidio. Negativos. Los negativos fueron encontrados en la caja de evidencias del magnicidio. Videos. También se encontraron cintas que fueron resguardadas por el juzgado. Recreación del asesinato. Entre las fotos se encontraron de la recreación del asesinato en el penal de Almoloya de Juárez. El presunto autor de los disparos, identificado como Mario Aburto Martínez, de 22 años de edad, originario de Michoacán. Itinerario. El itinerario original del 23 de marzo de 1994 y que no concluyó. Mario Aburto fue detenido inmediatamente por quienes rodeaban al candidato en el momento del atentado y fue puesto a disposición de las autoridades. Letra de Aburto analizada por peritos. Mario Aburto sería interrogado por Manlio Fabio Beltrones en la noche del asesinato. Libro de actas. El libro de actas lo utilizaba Aburto para escribir sus pensamientos. El Mario Aburto presentado a la prensa en los días posteriores lucía diferente y desencadenó una serie de rumores sobre la autenticidad y posible reposición del verdadero asesino. Dibujos previos al asesinato. Como parte del proceso penal, la entonces Fiscalía Especial para el caso Colosio aportó como prueba una libreta negra. Estos dibujos se hicieron meses previos al asesinato de Luis Donaldo Colosio. Se hizo de todo para tratar de salvar la vida de Colosio, pero médica y clínicamente era imposible por la gravedad de la lesión en la cabeza. La versión oficial señala únicamente la participación de Mario Aburto en el homicidio.